Bienvenido a tus clases de economía y política. Estamos en el mes de abril del 2021. En el Perú, normalmente cada mes de abril desde 1993 se habla de algo que cambió la historia del Perú, que fue el autogolpe de 1992. El autogolpe que realizó el entonces presidente Alberto Fujimori en 1992 al cerrar el Congreso, intervenir el poder, el Tribunal Constitucional y tomar el control de los medios de prensa. A tono personal le he hecho una encuesta, le he preguntado sobre este suceso tan importante en la historia del Perú reciente a varios colegas, a varios amigos y a varios de mis alumnos, y muchas personas no la tienen del todo clara. Algunos me dicen que lo escucharon pero no saben de qué se trata, otras personas me dicen que fue porque los terroristas habían entrado al Congreso, otras personas me dicen que fue cuando mataron un montón de gente en provincia y no la tienen clara del todo. Es por eso que hice este video, para poder explicarte un poco más desde una concepción imparcial qué cosa fue el autogolpe de 1992 y cómo ha sido y es importante para la historia del Perú. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento de que en este canal nos tomamos muy en serio la economía y la política, pero la explicamos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo. Veamos. Primero tenemos que entender algunos conceptos. El primero es el tema de golpe de Estado. En la actualidad no se utiliza mucho esa palabra, pero en el pasado, en la historia del Perú, los golpes de Estado son algo que se han dado mucho en el gobierno peruano. Un golpe de Estado, explicado de una manera sencilla, es cuando un general, cuando alguien del ejército, de la marina o de la fuerza aérea toma el control del país derrocando al presidente haciendo uso de las fuerzas armadas. El último golpe de Estado que ha habido en el Perú ha sido en el 1979 por el general Velasco Alvarado. Ese fue el penúltimo y el último fue un golpe dado. En 1979 había un presidente electo que era el presidente Belaúnde. A él lo derroca el general Velasco y el general Velasco 5 años después lo derroca el general Morales Bermúdez. El último golpe de Estado que ha habido en el Perú ha sido el del general Morales Bermúdez. Ese es golpe de Estado como se entiende. De nuevo, hay un presidente, viene alguien del ejército, de la marina, de la FAP y lo derroca por la fuerza, lo saca por la fuerza. En el caso de Fujimori no fue un golpe de Estado porque fue un autogolpe. Fujimori mismo se dio un golpe de Estado, pero para cerrar el Congreso, que es algo que te voy a explicar en este video. Otro concepto que hay que entender es el tema de mayoría en el Congreso. Hay un Congreso donde hay una cantidad de congresistas, actualmente son 130, si la memoria no me falla. Entonces, normalmente cuando se elige un presidente, se elige también a su partido político, a sus congresistas en su mayoría. Por ejemplo, cuando Fujimori fue electo en el 95, la mayoría del Congreso era el partido Fujimori. Cuando Toledo fue electo en el 2000, la mayoría de congresistas era el partido de Toledo. Cuando Alan García fue electo en el 2006, la mayoría de congresistas era del partido aprista. Cuando Llanta siempre se da el caso de que ingresa un presidente y ingresa la mayoría de sus congresistas. Eso que permite que cuando el presidente quiere dar una ley o cuando los congresistas de su partido quieren dar una ley, la cosa camina más rápido. En el caso de Fujimori, en 1990, cuando fue electo presidente, no tenía esa mayoría, que fue lo mismo que le pasó a PPK muchos años después, que pasó hace poquito, y es por eso que se da que el Congreso le pone trabas, le pone complicaciones al presidente y empezamos en una pugna de poder. El presidente, que es el poder ejecutivo, dice una cosa, el Congreso, que es el poder legislativo, dice otra cosa, y ahí empiezan los problemas, empiezan las peleas. Dicho esto y entendido estos conceptos, vamos a revisar qué fue el autogolpe del 92, viendo primero sus antecedentes. Estamos en 1990. El Perú no es el Perú que conocemos hoy día en el 2021. Primero, hay una crisis económica horrible. Somos como la Venezuela de hoy en día, pero sin internet, sin Facebook, sin YouTube. Adicionalmente a eso hay terrorismo. A cada rato, pum, suenan bombas, hacen cortes de luz, asesinan gente, suenan coches bombas. Y adicionalmente a eso, así como ahorita hay la pandemia del coronavirus, en ese tiempo había una pandemia que se llama, o había una enfermedad que se llamaba el cólera. El cólera que atacaba a las personas y moría un montón de gente, más que todo con el tema estomacal. Entonces Fujimori, cuando entra a la presidencia en 1990, se encuentra con esos tres problemas: crisis económica, terrorismo y la crisis y la enfermedad del cólera. Entonces Fujimori entra y lanza una serie de medidas, sobre todo para la parte de presupuesto. ¿Qué cosa es un presupuesto? Lo que se va a gastar en el Estado. Entonces lanza una serie de medidas. Antes de eso, en ese tiempo el Congreso no era como es ahora, sino había una bicameralidad. Había una Cámara de Congresistas y una Cámara de Senadores. Había dos cámaras. Entonces, el Fujimori empieza a lanzar una serie de medidas como presidente. Y como en el Congreso no tenía mayoría,
el Congreso le rebotaba sus medidas, le observaba sus medidas, le ponía una serie de trabas. Tantas trabas que más o menos por 1991 Fujimori intenta viajar a una cumbre de presidentes del Pacto Andino, países de Sudamérica, y el Congreso dice, no, no puedes viajar porque dentro de la función del Congreso estaba eso, rechazar el tema de los viajes del presidente, y dice, no, no puedes viajar. Y ya se empieza una pugna de poder. Fujimori, las pugnas, las disputas van sobre todo por el tema del presupuesto. El presupuesto es, oye, ¿cuánto voy a gastar? Y Fujimori lanza una propuesta, el Congreso se lo observa y así están peleando por 2 años. Esta pelea toma fuerza cuando en diciembre de 1991, el 1 de diciembre de 1991, el presidente Fujimori da un discurso ante el CADE, la Comisión Anual, el Congreso Anual de Empresarios, da un discurso donde él dice, oye, en el Perú hay crisis económica, la gente no tiene dinero, le está pasando mal. Pero los congresistas y los senadores, ellos no la pasan mal. A pesar de que hay inflación, sube el precio de las cosas a cada momento, los únicos que no sufren con esta inflación, porque de nuevo, cuando sube el precio de las cosas y tú mantienes tu mismo sueldo, pues la ves mal, compra menos cosas de las que comprabas en un inicio. Oye, aunque hay inflación, ellos no tienen ningún problema. Entonces, esto no puede continuar, no se puede seguir dando así. Y yo pagaría más si estas personas, pues, tuvieran más fuerza, trabajaran mejor. ¿Para qué dijo eso Fujimori? El Congreso se le vino encima, le empezaron a observar un montón de cosas y al final esa pelea por el presupuesto que habían tenido por casi 2 años, el Congreso cuando lo aprueba igual que al inicio. Entonces Fujimori dice, me estás queriendo poner traba. A eso súmale que para ese tiempo, para 1991-92, se creía de que el terrorismo iba a ganar la batalla. Mucha gente pensaba de que el terrorismo iba a tomar el control del país. No era de extrañar que posiblemente hayan habido congresistas en ese momento que hayan tenido vínculos o cercanías con el terrorismo. Entonces Fujimori pide una serie de poderes, hace una serie de acercamientos al Congreso y el Congreso lo obstruye, porque Fujimori no tenía mayoría en ese momento. Fue así que luego de una serie de conversaciones, una serie de medidas que se pusieron tensas, el 5 de abril de 1992 Fujimori dice, hasta acá se acabó, y en un mensaje a la nación dice, decido disolver el Congreso. Si no has visto el mensaje de Fujimori, te lo voy a dejar en la descripción para que veas lo que dijo Fujimori, pero el resumen es, voy a disolver el Congreso, voy a interferir, voy a entrar al Poder Judicial y voy a tomar el control de los medios de prensa. ¿Por qué el Congreso? Porque me están haciendo problemas, no me dejan avanzar. ¿Por qué el Poder Judicial? Porque es el que dicta las leyes, el que puede encarcelar a las personas. ¿Y por qué los medios de prensa? Porque los medios de prensa, de nuevo, se creía que podía ganar el terrorismo. Había medios de prensa en ese momento que también estaban por ahí teniendo vínculos con el terrorismo o atacaban al gobierno de tal manera que trataban de poner a la población en contra del gobierno. Cuando Fujimori toma el control cuando Fujimori disuelve el Congreso, interviene el Poder Judicial y toma el control de los medios de prensa que hicieron, al día siguiente, Fujimori dio su mensaje en la noche, al día siguiente aparecen tanques y soldados en el Congreso y no dejan entrar a ningún congresista, toman control de muchas cosas. Fue malo, vamos a verlo más adelante, pero lo que sí pasó es que 80% de la población respaldó esta medida. ¿Por qué? Porque no es que nuestro Congreso, el que tenemos ahora, o el Congreso que se está yendo es el peor Congreso de la historia, como nos quiere contar la prensa. No, siempre han habido congresos no muy buenos. En ese tiempo, en los 90, no era la excepción. Por eso cuando Fujimori toma y cierra el Congreso, mucha gente lo celebró acá en el Perú, pero desde afuera como que nos miraban, no me estarás queriendo decir que quieres instaurar una dictadura, ¿no? Y entonces por acá la gente lo aceptaba, por eso de hecho no hubieron movilizaciones, no hubieron marchas, nadie salió a protestar, pero afuera la gente como que lo miraba de reojo, la comunidad internacional lo miraba de reojo. Sin embargo, esta medida permitió a Fujimori tomar unas acciones, sobre todo en la parte económica y la lucha contra el terrorismo, que iban de la mano, que confluían con lo sugerido por las recomendaciones del Consenso de Washington del Fondo Monetario Internacional, que es algo que te voy a explicar en otro video. Entonces, Fujimori en ese momento estaba como que visto por otros países como que no serás un dictador, ¿no? Y Fujimori entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a convocar a nuevas elecciones para que el 22 de mayo de este año, el 22 de mayo de 1992, los peruanos elijan a su nuevo Congreso. Algo así
similar, igualito, como lo que hizo Vizcarra cuando cerró el Congreso hace poquito nada más. Entonces, los congresistas que salieron, que fueron cesados, no fue que los mataron y los secuestraron y los torturaron, como nos han hecho creer en algún momento ciertos medios tendenciosos, sino que ellos se reunieron por otro lado, se reunieron en el auditorio del Colegio de Abogados de Lima, en el CAL de Lima, y sesionaron y dijeron, ¿sabes qué? Vacamos a Fujimori por incapacidad y nuestro nuevo presidente es el primer ministro de Fujimori, que era el empresario Máximo San Román. Le pusieron una banda de manera referencial, en el video, en la descripción vas a poder encontrar el video de eso para que lo entiendas un poco mejor, y dijeron, Fujimori no es presidente, nuestro presidente es San Román, pero como no tuvo mucha acogida a la medida, se fue perdiendo en el tiempo. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Fujimori, con libertad de poder hacer cosas, empezó a reactivar la economía, empezó a hacer las privatizaciones, empezó una lucha frontal contra el terrorismo, y fue así que la cosa siguió caminando y siguió caminando. El autogolpe eso fue lo que se conoció como el autogolpe del 92, pero esto no queda aquí. ¿Por qué? Porque cierto sector de las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú, creían que Fujimori quería atentar contra la democracia y quedarse para siempre en el poder, y decidió darle un contragolpe. Es decir, que ese sector del ejército, de las Fuerzas Armadas, decidió derrocar a Fujimori. ¿Cómo? Tomando control del Palacio de Gobierno con Fujimori dentro, interceptando al entonces asesor Vladimiro Montesinos y interceptando y secuestrando o reteniendo al comandante de las Fuerzas Armadas del Comando Conjunto, que era en ese momento. Quien lideraba toda esa misión era un general de mucho prestigio en el ejército, que era el general Jaime Salinas Sedó. El contragolpe estaba previsto para el 13 de noviembre del 92, sin embargo, el gobierno y las Fuerzas Armadas se enteraron antes y arrestaron a estas personas, a estos generales, a estos capitanes, a estos miembros de las Fuerzas Armadas antes de que se produzca eso, y se quedó sin efecto. El 22 de noviembre del año 92, la población eligió el nuevo Congreso, donde se anuló la bicameralidad. Ya no habían dos cámaras, una de congresistas, uno de senadores. Por eso ya no escuchas tanto la palabra senador, ¿no? Ahora solamente había congresistas, y fue ese Congreso, el electo a finales de 1992, quien elaboró la Constitución de 1993, que es de la que tanto se habla y que te voy a explicar en otro video. Fujimori fue malo, asesino y cruel. Veamos, los congresistas a los que Fujimori dio el golpe quedaron libres, pudieron sesionar, estuvieron ahí, o sea que Fujimori no tomó represalia, no los capturó ni nada. El general Salinas Sedó, si bien es cierto, junto con todas las personas que lo apoyaron, pasaron un proceso judicial de acuerdo a las condiciones que se dan en ese momento, y su hijo abogó por él. Si bien es cierto, estuvo preso 30 días acusado por terrorismo, pero el señor posteriormente salió en libertad, pidió asilo en otro país, regresó, y durante el gobierno de Fujimori en el año 98 postuló a las elecciones municipales. Si no has escuchado de este caso, porque no se habla mucho de este caso cuando se menciona el autogolpe, te voy a dejar en la descripción cómo se dio esta figura del intento de contragolpe al autogolpe del 92, pero sin embargo, también el ingeniero Máximo San Román, uno de los empresarios más exitosos del Perú, después del autogolpe, siguió su vida política postulando posteriormente a la presidencia del Perú. Es decir, que Fujimori, asesino, malo, tirano y dictador, no fue en ese momento, porque si hubiese sido, pues hubiese tomado represalias contra esas personas. En mi opinión, si fue bueno o malo esto del autogolpe, yo creo que fue necesario. El Perú de aquellas épocas no era como el Perú de ahora, no se vivía, vivíamos delincuencia, vivíamos terrorismo, vivíamos una crisis de valores bastante fuerte, y por otro lado teníamos un Congreso que obstruía, que no dejaba trabajar al gobierno que quería hacer cosas, al Ejecutivo que quería hacer cosas, que quería avanzar. Entonces, en una situación de emergencia, si no puedes avanzar con todos, como fue lo que ha pasado en los últimos 5 años en el gobierno de PPK, Vizcarra y Sagasti, la única manera que tú tienes es imponiendo cosas que te permitan avanzar. De hecho, si tú le preguntas a personas que actualmente tengan más de 30 años, la mayoría de la población en ese momento estuvo de acuerdo con el cierre del Congreso, y eso por algo será. Nuevamente, ¿fue bueno? ¿Fue malo? Yo creo que fue necesario. Fue ese nuevo Congreso el que constituyó, el que realizó, ejecutó y firmó la Constitución del 93, que permitió realizar una serie de cambios económicos y sociales en el Perú, que trajeron posteriormente muchas cosas buenas y que te voy a explicar en un siguiente video. Cuando te pregunten quién te dijo esa vaina, ya sabes que le tienes que responder.